Bueno, terrible la situación que están viviendo miles de personas allá en Ucrania que todavía no logran escapar. Veíamos ahí en la nota más de 4 días, 5 días esperando en una fila. Ciudadanos que esperan entonces tomar un tren para poder salir de este país. Vamos a seguir analizando este conflicto y para ello tomamos contacto con el académico del Magíster de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Valparaíso y abogado experto también en Derecho Internacional, Juan Pablo Lasinovich. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Te quería preguntar primero, ¿qué te pareció hoy día esta Asamblea General de las Naciones Unidas condenando esta intervención militar, esta invasión hacia Rusia? Es más bien, lógicamente, una decisión y una resolución más bien simbólica, pero da cuenta de lo aislado que está quedando Rusia, porque también se abstuvieron de votar esta resolución China y Cuba, que son aliados de Rusia. Bueno, buenas tardes Mario, buenas tardes a todos los televidentes que nos ven hoy. Bueno, en relación a lo que tú dices, efectivamente es desde el punto de vista simbólico muy potente una condena, digamos, tan masiva a esta agresión unilateral rusa y solicitando su retiro incondicional. Son muy pocos los países que votaron en contra de ella, tú mencionaste algunos de ellos, digamos, son los incondicionales de Rusia. La gran mayoría, bueno, hubo un grupo de unos 30 y tantos, casi 40, que se abstuvieron, que de alguna manera en el fondo tienen algún tipo de vínculo, no quieren votar en contra porque no quieren alterar la relación con Rusia, entre los cuales hay varios latinoamericanos, y la gran mayoría, alrededor de 140, condenó sin ambigüedad esta acción. Así que simbólicamente es muy potente, muestra, digamos, un rechazo masivo a esta agresión y es un acto más que se suma a la reprobación internacional contra la acción de Rusia. Juan Pablo, mañana se da esta segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de este encuentro? Se ha hablado de que se podría debatir un corredor humanitario y un cese al fuego, pero sabemos que las posturas de ambas partes son muy duras, no quieren ceder en ninguna línea. Por lo tanto, mi pregunta es cómo se proyecta mañana esta reunión. Bueno, como es siempre muy difícil de prever esto porque hay muchos factores que intervienen acá, hay una utilización obviamente de esta herramienta para ganar tiempo, es un juego de póker, también las partes en el caso de Ucrania, hagamos una analogía entre personas, es una persona que le están pegando en el suelo, le están pegando con elementos contundentes, y le dicen, te voy a dejar de pegar si tú trabajas como esclavo para mí o haces alguna otra cosa. Entonces también la asimetría de las condiciones gigantescas. Por supuesto que Ucrania no puede aceptar cualquier cosa, pero también por otro lado, a la vista de la destrucción masiva del país, que lo están despedazando, uno dice hasta dónde aguanto, qué es lo que trato de rescatar. Y además todos los temas conspirativos de aprovecharse eventualmente hasta de asesinar a la contraparte, que tampoco hay que descartarlo en todo esto. Ahora, también hay un tema utilitario que no es descartable, porque todo esto son elucubraciones, asumo una opinión personal. Claro, hacer un corredor humanitario, bueno, cumple una función indudablemente, pero también facilita la labor del bombardeo y destrucción de la ciudad que queda vacía. ¿Verdad? Entonces, bueno, es muy compleja, especialmente la situación del que está en este caso en franca asimetría, como es Ucrania frente a Rusia, que no está comprometido su territorio. Acá, en el fondo, para Rusia casi todo, entre comillas, ganar. Por supuesto, sabemos que hay intangibles los cuales está perdiendo, como es su reputación, como es todos los crímenes contra la humanidad que se están dando, todos estos asaltos indiscriminados a la población civil, pero está en una posición de ventaja. Juan Pablo, este es quizás el peor momento que está viviendo el presidente Vladimir Putin en sus casi 22 años cerrados de gestión. Ya ha habido protestas, sabemos que es una autocracia, se restringe mucho el derecho a protestar, pero hoy día ya se hablaba, por ejemplo, de la restricción para sacar rublos de bancos, por ejemplo, hasta un tope de $10.000, es lo que decían en Rusia. ¿Tú crees
probable que en Rusia se abra un sector, una rebelión en contra del mandatario ruso, o eso todavía se descarta? Bueno, yo creo que siempre en los regímenes, mientras más autocrático un régimen, más difícil saber realmente cuál es el nivel de apoyo y de control que este tiene. Podemos decir aparentemente que Putin tiene controlado a los militares, tiene controlado a la clase política, tiene controlado, o casi toda la clase política, tiene controlado a la gente de poder, de recursos, todos los multimillonarios rusos, digamos, de alguna manera dependen del visto bueno del régimen. Pero lo que no tiene controlado es la sociedad civil, donde hemos visto que a pesar de la dura represión que existe, de la censura que existe, miles de personas han tenido la dignidad de salir a reclamar a las calles contra la intervención de su propio país. Y esto esto junto con las noticias que van a ir filtrándose de los soldados rusos que mueren en el frente. Según los ucranianos son alrededor de 7.000, según el Ministerio de Defensa ruso sacó hoy día un comunicado que eran alrededor de 500, pero nunca vamos a saber a ciencia cierta, pero indudablemente que son centenares, quizás miles. Esa combinación, más el efecto económico de que la gente se está quedando con el tema inflacionario, la devaluación del rublo, va a hacer que va a crecer el rechazo y eventualmente pudiese, como todo gigante, tener pies de barro y desmoronarse. Pero así como ocurrió en la Unión Soviética, que muy pocos predijeron que iba a pasar, podría pasar. Pero si miramos los factores objetivos, en teoría los ejes del poder los tiene controlados. Sí, de todas maneras, Juan Pablo, hay que también destacar que las sanciones, muchas de las sanciones han golpeado a los oligarcas, a estos empresarios multimillonarios rusos que son del círculo muy cercano a Vladimir Putin. De hecho, hay informes que dicen de que Putin no ha hablado con ellos hasta ahora. Puede también por ahí generarse un quiebre. Ya son personas que tienen poder, ya no es la sociedad civil, sino que son personas que tienen derechamente poder en Rusia. Claro, hay algunos multimillonarios que ya han alzado la voz, han rechazado, digamos, las acciones de esta invasión, pero todavía son minoría, son muy identificados al régimen, así que también tienen mucho que perder separándose del régimen, porque ellos también, esta acción que emprende Putin contra Ucrania también es un mensaje interno, de alguna manera, para, oye, todos los que se me opongan pueden sufrir una suerte similar. Así que, bueno, esta gente obviamente tiene que moverse con cuidado, bueno, desde el punto de vista de que les quiten los yates, les quiten las casas o pierdan alguna. Para el nivel de fortuna que ellos tienen, o sea, no es que sea irrelevante, pero no es decisivo y muchos de ellos tienen su familia en Rusia, a pesar de que pueden estar sus hijos estudiando en el extranjero. Entonces, hay una relación compleja con el poder político, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Mientras más saquen la voz, más posible es que otros se sumen. Juan Pablo, ¿cómo interpretas esta amenaza de las últimas horas que ya lo condenó, por ejemplo, el secretario de Estado Antony Blinken, de lo que dijo el canciller ruso, de que esto podría derivar en una tercera guerra mundial, incluso una guerra nuclear? Eso habla de que Putin no le estaría yendo bien en este operativo, que es un zarpazo de ahogado, un manotazo de ahogado, o derechamente acá Putin va a ir con todo para quedarse finalmente con Ucrania. O sea, yo creo que aquí esto refleja, primero que nada, la sangre fría, no es la palabra sangre fría, pero el férreo propósito que tiene Putin de cumplir con sus objetivos son fortalecer a Rusia. Y si para eso tiene que escalar la violencia, las amenazas, bueno, lo va a hacer. Y hemos visto, en función de lo que fue la invasión de Ucrania, que es una persona capaz de hacer acciones que de la lógica racional indican para otros que no debieran haberse producido por los costos involucrados, pero bueno, hay una otra lógica imperante y también mientras más avanza en este pantano que significa este conflicto, más difícil es retroceder y por lo tanto su manera de salir hacia adelante es elevar la apuesta, elevar los costos y eventualmente, bueno, o sea, todos pensamos que esto no va a ocurrir, pero por ejemplo, no es necesario pensar solamente en el botón nuclear de los misiles. Las fuerzas rusas ya han tomado varias centrales nucleares en Ucrania.
y eso genera una seria preocupación de cómo se están manteniendo esas centrales si no pudiera repetirse, por ejemplo, una catástrofe, un accidente como ocurrió en Chernobyl, que tendría un efecto devastador con una fuga radioactiva, con una eventual explosión. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja, no solamente por la amenaza de escalar nuclearmente, que puede ser un alcance limitado, sino que también por el control de las centrales nucleares en Ucrania. Juan Pablo Glasinovich, muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en CNN Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.